Ya está con nosotros Marcela Arellano, a quien también le damos, por supuesto, la bienvenida y las gracias por estar en este espacio de entrevistas. Y bueno, Marcela, hablábamos acerca de este interés por parte del gobierno de Guillermo Lasso de acaparar, en este caso, la representación de los trabajadores en el IES. De ahí justamente queremos preguntarle por qué ha sido esta crítica de ustedes como de parte de los sindicatos, si se quiere, más tradicionales del país. ¿Cómo ven la representación del nuevo vocal de los trabajadores? Muchas gracias. ¿Cómo están, compañeras? Un saludo a ustedes y a su audiencia. Primero, que nosotros no reconocemos que el IES tiene un vocal representante de los afiliados y de los jubilados. No es cierto. Lo que ha ocurrido en días pasados es que a través de una sentencia de un juez bastante complicado, vinculado a hechos de corrupción, vinculado al caso Nazareno, por ejemplo, sí, se ha emitido una sentencia para obligar a que la superintendencia de bancos le califique. La superintendencia de bancos ha calificado, este señor ha calificado la idoneidad, no ha ocurrido el hecho todavía de posesión de este personaje. Nosotros creemos que no es posible que el IES le posesione. La sentencia no puede mandar posesión de este vocal, puesto que las centrales sindicales mayoritarias, si se quiere aplicar el decreto emitido por el Ejecutivo, lo que ocurriría es que las centrales sindicales en su mayor número son las que conforman el colegio electoral y son ellas las que designan al nuevo vocal una vez que la superintendencia haya calificado al vocal, ¿no? Nosotros creemos que en este momento ya no es posible aplicar el decreto, que es necesario avanzar aceleradamente en la implementación de la ley de servicio, de la ley del IES. Entonces, es indispensable que se avance inmediatamente y que el vocal, oficialmente el vocal elegido por el procedimiento que dicta esta norma, sea posicionado. Nosotros creemos que Richard Gómez no puede ser posicionado porque se ha cometido una serie de arbitrariedades, de ilegalidades que impiden precisamente su posición. Él no representa a los afiliados y no representa a los jubilados. Marcela, en esa línea, ¿qué significaría? ¿Qué pasaría si el actual presidente del IES, Alfredo Ortega, obedece la resolución de la Superintendencia de Bancos y posiciona como tal a Gómez y a Maldonado como representantes? Les recuerdo, la superintendencia de bancos no puede resolver la posición. Lo único que hace es calificar la idoneidad de un candidato. ¿Sí? Nosotros estamos esperando que salgan algunos recursos recursos legales que están en trámite, ¿no es cierto? Varios de ellos que plantean que quien debe posicionarse es al vocal delegado por las centrales mayoritarias, ¿sí? Entonces estamos esperando eso. Pero fíjese, si es que eso ocurre, si es que el presidente del directorio del IES, Ortega, califica, y no solamente califica, sino posiciona a este delegado, se estaría cometiendo otra ilegalidad y otra arbitrariedad más. Se nota que allí hay intereses de los grupos que están corrompiendo al IES, que tienen necesidad de controlar al IES y que eso está siendo auspiciado por precisamente delegados del gobierno, ¿no? Entonces nosotros hemos logrado identificar eso, es clarísimo lo que está ocurriendo. Fíjese que en medio de las fiestas navideñas, sí, sale la resolución, sale la resolución de la superintendencia y luego al día siguiente es llamado a la posesión, 24 de diciembre. Sí, eso también constituye un hecho bastante dudoso, de dudosa resolución. Entonces, nosotros hacemos un llamado, seguimos insistiendo, ¿no? Hacemos un llamado a los afiliados, hacemos un llamado a los jubilados, pero también al gobierno, es decir, es necesario que respete al colegio mayoritario, que respete las organizaciones que eligen a su vocal, ¿no? Que hay una seria preocupación tanto de trabajadores como de empleadores, de que pueda estarse cometiendo ilegalidades y arbitrariedades en todo este proceso.
eso, ¿no? Deja en duda todo lo que está ocurriendo en este momento en el IES. Ahora, Marcela, el señor Gómez también, digamos, representa un sindicato, es parte del sector de los trabajadores, por así decirlo. ¿Por qué la oposición de los sindicatos, en este caso de la CEOL, del Frente Unitario de Trabajadores, hacia su figura? Porque uno podría pensar, bueno, de pronto es un interés dentro de los sindicatos que posicionar alguna figura, no la otra, pero ¿por qué su rechazo? Para poder llegar a esta representación, el gobierno constituyó una serie de sindicatos, una serie de centrales sindicales, porque quien tiene que elegir a el colegio electoral tiene que ser conformado por centrales sindicales de tercer grado, que representen a trabajadores del sector público, del sector privado, que no sean territoriales, sino que sean nacionales. Ocurrió lo contrario, se legalizó organizaciones de segundo grado como de tercer grado, ¿sí? Tiene un apoyo de una central sindical que fue constituida por la división del movimiento sindical en la época correísta. Yo le recuerdo eso. Segundo, que Richard Gómez ha estado vinculado, se vinculó al gobierno de Correa, defendió el proyecto político de Correa, no defendió los derechos laborales. Luego se vinculó al gobierno de Moreno y ahora está vinculado al gobierno de Lasso. Gobiernos totalmente, digamos, en su orientación política muy distantes, ¿sí? Entonces se ha ido adecuando a cada gobierno y lo que va a ocurrir en el IES es precisamente eso, es su adecuación a los gobiernos de turno y a los intereses de grupos que son grupos peligrosos que en este momento están conduciendo el IES, ¿no? Marcela, desde el FUS se habla de un trato discriminado hacia los candidatos designados por las centrales sindicales habilitados como tal para este proceso. Pero dicen que no han tenido el mismo trato, hablan de de un trato diferenciado entre los que se quieren poner con los que ya han sido como tal designados por las centrales sindicales. Entonces expliquemos esto, detallemos esto a la audiencia. ¿Qué pasa, no? O sea, sale el decreto ejecutivo, este decreto ejecutivo plantea la formación de unos colegios electorales, el colegio electoral se conforma, hay un colegio electoral mayoritario conformado por 10 organizaciones, en donde están centrales sindicales, en donde están organizaciones de jubilados, organizaciones de campesinos. Este grupo mayoritario designa a 2 delegados, a 2 vocales, ¿no es cierto? ¿A quienes designa? A Ramiro García y a Ramiro Beltrán. Ciudadanos, profesionales, ¿sí? Que han ejercido su profesión. Pasa lo otro, ocurre que un colegio, un grupo minoritario, ¿sí? De organizaciones fundamentalmente vinculadas con los gobiernos de turno, sí conforman un colegio electoral minoritario, ¿sí? La superintendencia de bancos dice, no puedo calificar. Primero que la superintendencia no podía decir que no podía calificar, o sea, esa no era atribución de la superintendencia, debía calificar a todos los vocales, ¿sí? ¿Y quién debía posicionar? Ortega debía posicionar al vocal que tenía, no solamente que cumplía los requisitos de la superintendencia, sino que además el que era designado por el colegio mayoritario. Así debió haberse procedido, pero no se procede así. La superintendencia dice, no puedo calificar a los vocales ni del uno ni del otro lado. Y se recurre a los jueces, se recurre a medidas legales, y es una medida legal de un juez de Quevedo, ¿sí? Que califica esta demanda y le obliga a la superintendencia de bancos que califique a Richard Gómez y que lo posicione. O sea, eso no podía haberse dado, no era factible que en una sentencia salgan estas 2 resoluciones. Entonces, nosotros creemos que primero hubo metida de mano de la justicia, segundo que obviamente hubo un proceso discriminatorio para sacar a los vocales designados por el colegio mayoritario, ¿sí? Entonces, aquí hay mano de grupos que intentan tomarse o seguir tomándose el IES para sus fines personales, para intereses personales. Ocurre que en este momento el IES está en una profunda crisis, producto de esas resoluciones, de la disminución
por ejemplo, del 40% del aportado al IES. El señor Rich, igual que Clavijo, son del 40%, ¿no es cierto? Protegieron al gobierno, dijeron que estuvieron de acuerdo. En el caso de Clavijo, dio el voto para aquello, ¿no? Eso puso en serias dificultades al IES en este momento. Entonces, este grupo de gente no puede seguir conduciendo el IES, no puede representar a afiliados y a jubilados en ese directorio. Es necesario representantes auténticos que protejan los intereses de este sector, que es el sector por el que existe el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El gobierno, el Estado, que es el mayor deudor, no puede seguir controlando a su gusto y convirtiendo al seguro en caja chica del Estado. Eso es lo que nos preocupa en este momento. Por eso nosotros haremos todas las medidas. Se están tomando medidas políticas y medidas jurídicas para evitar que esto ocurra. Marcela, agradecerle por esta entrevista y estaremos pendientes finalmente de lo que sucede en cuanto a esta calificación y ahí está. Muchísimas gracias, Marcela, por esta entrevista.